Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Estamos agradecidos a Dios por todas las maravillas que nos permite encontrar en su palabra. Estamos entrando al capítulo, estamos en el capítulo 11, verso 20, y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios hoy. El título del mensaje para nosotros hoy es los que Dios detesta y los que lo deleitan. ¿Sí? Los que Dios detesta y los que lo deleitan. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Mm? Y como decía, como comentaba en el video anterior, la salvación no es algo que logra el ser humano. La salvación es de Dios, la salvación es del Señor. Lo repite varias veces en el viejo pacto y en el nuevo pacto. Y habiendo sido salvado, podrás agradar o podrás ser agradable a Dios. El camino de los pecadores es aborrecido por el Dios Santo. ¿Por qué? Vamos a ver. Esto lo vemos en Proverbios 11:20, que es el proverbio que vamos a ver hoy. Abominación a Yahvé son los de corazón perverso, pero los de camino intachable son su deleite. Eso lo tenemos en Proverbios 11:20. Bien, tenemos que observar esto. En el análisis de este proverbio encontraremos, como siempre, perlas preciosas en el océano de su palabra. Este es uno de estos proverbios. Este es uno de esos proverbios que contiene palabras sobresalientes en la cultura hebrea del Viejo Pacto. Y vamos a ir viendo algunas palabras que son sobresalientes, que muchas veces dentro de la cultura hebrea y dentro del lenguaje hebreo sobresalen. Es como que son usadas por encima de todas las cosas. La primera es abominación. La primera palabra que quiero analizar con ustedes es abominación, que es traducida del hebreo toeva. ¿Y qué es toeva? Algo detestable, ¿sí? Algo idolátrico, que produce rechazo, que es desagradable delante de Dios. Por eso, abominación a Yahvé son los de corazón perverso. Algo abominable, como lo vamos a ir viendo, es algo desagradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y puro que se mantiene alejado, separado del pecado, de la perversidad, de la maldad. Así como están de altos los cielos y la tierra, o así como están separados los cielos de la tierra, así está separado Dios del pecado. Dios está en el cielo y aquí en la tierra estamos los seres humanos, aquellos pecadores que fuimos separados por causa de nuestro pecado, fuimos separados, destituidos, privados de la gloria de Dios o de la presencia misma de Dios, ¿sí? De esa comunión con Dios. El pecado nos separó de Él. Entonces nos separó tanto que Él estaba en el cielo y nosotros en la tierra. Pero Dios hizo a través de Cristo un puente para que nosotros pudiésemos ser salvados. Por eso Cristo vino a la tierra, vivió como hombre y murió en la cruz para que nosotros fuésemos salvados. Ahora bien, para ver los ejemplos tenemos en Génesis, y vamos viendo algunos ejemplos. En Génesis 43:32 vamos a ver un ejemplo de lo que es algo detestable, o de lo que es algo abominable, o lo que es peor, una abominación. Y lo vamos a ver en 43:32 y en 46:34 de Génesis. ¿Cuál es la profundidad de esta palabra, humanamente hablando? La profundidad de esta palabra abominación. Vamos a ver primero a 43:32 y veremos esto.
43:32 dice, pero la pusieron separadamente para ellos aparte y por separado para los egipcios que comían con él, pues los egipcios no comían o no podían comer alimentos con los hebreos porque eran abominación para los egipcios, ¿sí? Para los egipcios el alimento que comían los hebreos era abominación. ¿Por qué era abominación? Porque aquellos alimentos precisamente que comían los hebreos eran en muchas oportunidades eran adorados, eran venerados por los egipcios. El otro ejemplo que le quiero mostrar es 46:34. 46:34 dice, vosotros responderéis, tus siervos son pastores desde su juventud hasta ahora, lo mismo nosotros que nuestros padres. Así podréis vivir en la tierra de Gosén, porque todo pastor de ovejas es abominación para los egipcios. ¿Por qué? Porque la oveja era parte o era venerada por los egipcios, y los pastores de ovejas eran abominables, eran detestables, ¿sí?, para el egipcio. Entonces, el hebreo mismo era detestable, era una abominación, algo detestable, algo rechazable, algo repugnante para los egipcios. Por eso es que los hebreos acamparon y vivieron por 430 años en la tierra de Gosén, o la tierra de Gosén, ¿sí?, o Goshen. ¿Por qué? Porque de esa forma vivían separados de los egipcios. Bien, los egipcios no se juntaban con los hebreos porque eran abominación para ellos. Ahora seguimos analizando la palabra abominación para poder ver la magnitud que tiene esta palabra. Por eso es que la palabra toevá, que se traduce abominación, es tan importante en este contexto para darse cuenta que los de corazón perverso, ¿por qué son abominables delante de Dios? Y vamos a ver. O son una abominación. Vamos a ver. En la ley levítica vemos las cosas que son repugnantes delante de Dios. Vamos a ver. Levíticos 18, 22 al 30. Quiero ir mostrándoles la profundidad que tiene esta palabra toevá o abominación. Vamos a ver. Levítico 18, 22 al 30. Levítico 18, 22 al 30. Veamos. Si quieren ir buscando con su Biblia, también podemos ir viendo de esta forma, ¿no? 22 al 30. Miren ustedes hasta qué punto las cosas, por qué el hombre se hace, o el hombre perverso, o el perverso se ha hecho una abominación delante de Dios. Miren, el verso 22, no te acostarás con varón como si fuera mujer, es abominación, es algo detestable. Es algo repugnante delante de Dios. No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá ante animal para ayuntarse con él. Es perversión, es algo repugnante delante de Dios. ¿Ven? 22, les dije 22 al 30. No os contaminaréis con nada de todo esto, porque con todo esto fueron contaminadas las naciones que yo expulso de delante de vosotros. Porque esta tierra fue contaminada, por tanto he castigado su maldad sobre ella, y esta tierra va a vomitar a sus moradores. Guardaréis pues mis estatutos y mis decretos, y no haréis ninguna de todas estas abominaciones, ni el nativo, ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros cometieron todas estas abominaciones, y la tierra fue contaminada.
no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Cualquiera que haga alguna de todas estas toebá, de todas estas abominaciones, las personas que las hagan serán cortadas totalmente de entre su pueblo. Guardaréis, pues, mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no seáis contaminados con ellas. Yo, Yahvé, vuestro Dios, vuestro Elohim. ¿Por qué? Entonces, muchas veces se pregunta cómo un Dios de amor puede haber mandado al ejército de Israel a exterminar ciertas naciones. ¿Por qué? Por las abominaciones que hacían, por las cosas detestables, por las cosas que eran repugnantes delante de Dios. Entonces, para que su pueblo no se contaminara, Él hizo que el pueblo de Israel o el ejército de Israel en muchas oportunidades exterminaran todo, familias completas se exterminaran por las abominaciones que hacían. Porque, como veremos más adelante en otros versículos, la abominación, lo detestable, lo perverso de estas naciones era tan grande que habían llegado a darle asco a los ojos de Dios. Habían llegado a darle asco. Entonces, para que era asqueroso, repugnante, como lo vamos a ver más adelante. 20:13. Miren lo que dice 20:13. Siempre siguiendo la palabra toebá, la palabra abominación. 20:13. Dice, si un hombre se acuesta con varón como se acuesta con mujer, comete una abominación. Ambos serán muertos irremisiblemente y su propia sangre recaerá sobre ellos. Por eso en algunas oportunidades mandó Dios a exterminar a todos los homosexuales de la tierra, de aquella tierra, e inclusive, si dentro de su pueblo de Israel, había homosexualidad, tenían que ser sacados y muertos, ¿sí? Muertos irremisiblemente, es decir, no había marcha atrás. Y nosotros podemos decir, pero es muy fuerte cómo un Dios de amor puede hacer eso, porque Dios es un Dios de amor, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La ira de Dios está contra el pecado. Si muchos de nosotros estamos siendo salvados, si muchos de nosotros estamos siendo conocidos por Dios, conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, es porque Dios a través de Cristo, por Cristo, nos está salvando. Porque en realidad todos nosotros hemos hecho alguna abominación delante de Dios, algo detestable delante de Dios. Recuerden que nuestro concepto de santidad es muy finito, es algo limitado en cuanto a la santidad de Dios. Estamos ante un Dios santo y puro, 3 veces santo y 3 veces puro. Por eso es que no podríamos comprender nunca por qué Dios tomó ciertas actitudes. Dios es un Dios de venganza, es decir, ¿por qué Dios va a ejecutar venganza y castigo contra los perversos? ¿Por qué? Porque son abominables, son una abominación delante de Dios. Por eso. Veamos, Deuteronomio 7, 25 y 26. Si tiene una Biblia ahí a mano, sígame. Para poder leer estos pasajes que yo les voy a ir mostrando. 7. Vamos a ver. 25 y 26. Vea. Quemarás en fuego las esculturas de sus dioses. No codiciarás la plata ni el oro que las cubre,
ni te lo apropiarás. No sea que con ello caigas en una trampa, porque es abominación para Yahvé tu Elohim. No introduzcas, pues, la cosa abominable en tu casa, pues serías anatema, es decir, maldito, como ella. Del todo la detestarás, del todo la abominarás, es decir, la rechazarás, porque es anatema, es maldición. ¿Por qué la idolatría? ¿Por qué la idolatría, es decir, la adoración a los ángeles, la adoración a los santos, la adoración a los muñecos de yeso, de paja, de palo, de madera, de lo que sea? Es abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de cada uno de esos de esas esculturas hay demonios que trabajan para que las personas sean cegadas y las personas sean atrapadas en esa idolatría. Por eso delante de Dios la idolatría es abominación, es algo detestable, porque le roba la gloria a Él, porque la gente dice, por ejemplo, creer en Dios y creer en la Virgen de Itatí, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Luján. En realidad todas esas vírgenes son la misma chola con diferente pollera. Son el mismo muñeco con diferentes figuras. Es lo mismo. Lo que se mueve detrás de eso es una serie de demonios que atrapan a las personas para que las personas se postren delante de ellos. Y eso es abominación. Entonces, ¿por qué abominación a Yahvé son los de corazón perverso? Porque la mayoría de estos perversos, de los corazones perversos, se postran delante de las cosas que este mundo les ofrece. Entonces, las personas ya no adoran a Dios, siempre tienen otro intermediario. Pero la Biblia dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el hombre y Mesías, y el hombre y Cristo. Entonces no hay intermediarios, solamente un mediador. Y la gente cree que María es mediadora, es intermediaria, es como la que va a llevar nuestros rezos delante de Dios. Y eso es una mentira enorme, enorme. Por eso es abominación, por eso es detestable delante de Dios esto. Vamos al capítulo 12, verso 28 al 31. 12, 28 al 31. Dice: guarda y obedece todas las palabras que yo te ordeno, para que te vaya bien, a ti y a tus hijos para siempre, porque habrás hecho lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahvé tu Elohim. Cuando Yahvé tu Elohim haya cortado delante de ti a las naciones donde tú vas, para desposeerlas, y las hayas desposeído y habites en su tierra, aún después que sean destruidas delante de ti, cuídate de no caer en lazo, yendo en pos de ellas, y de no indagar respecto a sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que haga también yo? ¿Ven? ¿Ven cómo? Verso 31. No harás así a Yahvé tu Elohim, porque ellos hicieron con sus dioses lo que Yahvé aborrece. Ahí tiene la palabra toevá. Pues a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. A propósito de esto, estas naciones ofrecían a sus hijos, a sus bebés de 3 o 4 meses en los brazos del dios Moloch. Los ataban y los metían dentro del vientre de este dios Moloch, una bestia, de bronce, ¿sí? Un dios con cabeza de toro. Metían a los niños allí y los quemaban por fuego, ¿sí? Los pasaban por fuego. ¿Para qué? En adoración a esos dioses. Entonces esto se hacía abominable. Entonces, ¿por qué Dios destruyó a todas estas naciones? Ahora, esto también está haciendo hoy con la ley del aborto. La ley del aborto no es otra cosa más que ofrecimiento de esos niños a Satanás. Le están ofreciendo al niño no nacido a Satanás.
Le están ofreciendo la vida de este niño. ¿Por qué? Porque es precisamente la adoración que Satanás está requiriendo de este mundo, de la gente que le sigue a él. El aborto es una forma de adoración a Satanás, porque le están entregando los bebés los niños recién nacidos en sus manos. Y así tenemos varios pasajes que no los vamos a leer todos. Pero vamos a ver esto para poder seguir viendo un cachito más esta palabra. Vamos al capítulo 13, verso 12 al 15. Y les quiero mostrar una riqueza aquí. 13 al 15. 13, 12 al 15. Dice, si en alguna de las ciudades que Yahvé tu Elohim te da para habitar, oyes decir, en medio de ti han surgido hijos de Belial que han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo, encaminémonos tras otros dioses que vosotros no conocisteis y sirvámosle. Inquirirás, y esto es un mandato para nosotros, inquirirás, investigarás y preguntarás diligentemente, y si es verdad el hecho que tal abominación, Toevá, fue cometida en medio de ti, irremisiblemente destruirás a filo de espada a todos los moradores de esa tierra, consagrándola al exterminio. No importa si son madres, hijos o bebés, exterminándolas, ¿sí?, con todo lo que haya en ella, ¿sí? Ahora bien, vean ustedes que en el verso 13, dice, han surgido hijos de Belial. Presten atención a esto de los hijos de Belial. Miren, en el verso 13 dice hijos de Belial. En hebreo, Belial significa perverso, significa destructor. Aparece más de 20 veces en el Viejo Pacto, casi siempre en relación genitiva o relación de género al hombre, a la mujer o hijo. De modo que la frase Venei Belial, hijos de Belial, alcanza la significación de hombres perversos, ¿sí? Hijos de Belial son hombres perversos, o mujeres perversas, o hijos perversos. La Septuaginta traduce parónomos a esta misma palabra, que es contrarios a la ley, o que van en contra de la ley de Dios, ¿sí? La Biblia textual, que es la que usamos nosotros, cuarta edición, siguiendo los rollos de Qumran, translitera la palabra Belial. Por eso dice hijos de Belial. No dice hijos del perverso o hijos del destructor, sino hijos de Belial, que es una transliteración de la palabra Belial. También bajo ese nombre, recuerden ustedes, bajo el nombre Belial, es conocido Satanás en 2 Corintios 6:15. Si ustedes quieren pueden buscarlo. 2 Corintios 6:15, allí es conocido Satanás bajo el nombre Belial. La palabra Toevá ocurre 117 veces en el Viejo Pacto. Y siempre tiene que ver con las cosas detestables, repugnantes, idolátricas y perversas que el ser humano perverso hace en contra de la ley de Dios. Que el ser humano perverso hace en contra de la ley de Dios. Entonces, el ser humano perverso es un parónomo, está en contra de la ley de Dios. Vamos a terminar el análisis de esta palabra. Veamos Deuteronomio 14:3. Deuteronomio 14:3. Ahí tienen ustedes la palabra Toeva. Hijos sois de Yahvé vuestro Elohim, no os sajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto, porque eres un pueblo santo para Yahvé tu Elohim, y Yahvé te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. ¿Bien? Y el verso 3 dice, no comerás nada abominable. No comerás nada abominable. Bien, todos los animales que ustedes van a ver aquí, todos los animales que aparecen en el capítulo
14 de Deuteronomio son la repetición, ¿sí? La palabra Deuteronomio, recuerden, la palabra Deuteronomio significa la segunda ley o repetición de la ley. Entonces, son la repetición del capítulo 11 de Levítico. A ver, vamos al capítulo 11 de Levítico. Esto que nosotros vemos en el capítulo 14 de Deuteronomio son la repetición de lo que hay en Levíticos 11. Ahora bien, Levítico 11 también aparecen todo este tipo de animales. Todos los animales que aparecen en el capítulo 14 de Deuteronomio son la repetición del capítulo 11 de Levítico. Pero aquí la palabra es diferente. Significa lo mismo, pero la palabra es diferente. Aquí la palabra es sheket, que significa repugnante, asqueroso. Entonces, ¿qué? Los animales son los mismos, pero cambia la palabra para lo que es abominable delante de Dios. Vean 11:10. Síganme para que no se pierdan. Pero todo lo que hay en los mares y en los ríos que no tenga aleta ni escamas, sea reptil o cualquier animal acuático, serán sheket. Aquí no es toeva, aquí es sheket, abominación. ¿Por qué? Miren, serán abominación, serán sheket para vosotros. De su carne no comeréis y de sus cadáveres tendréis repulsión. Todo lo que hay en las aguas y no tenga aletas y escamas os será abominación. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué animales como el cerdo, por ejemplo, es detestable, es asqueroso, es repugnante? ¿Por qué la carne de cerdo? ¿Por qué el judío hasta el día de hoy no come carne de cerdo, por ejemplo? Por decirles algunas cosas. Ustedes tienen allí la bubilla, el murciélago, el cisne, el ibis. ¿Por qué? Bien, veamos esto, quiero terminar con esto. Los animales declarados inmundos serán comidos por las naciones gentiles, ¿sí? Hasta el día de hoy se siguen comiendo. Pero la ciencia confirma que son transmisores de enfermedades y bacterias o algún otro ingrediente nocivo para la salud humana. Entonces, los de corazón perverso son tan detestables e inmundos a Dios como cualquiera de estos animales que prohibió a su pueblo que consuma. Y ustedes dicen, pero la carne de cerdo es riquísima. Sí, es riquísima, pero es transmisora como todo animal que no es herbívoro. Es transmisora de bacterias, es transmisora de enfermedades. ¿Por qué? Fíjense ustedes que hubo en la época de la gripe española, en la época de la gripe española, todos los pueblos se enfermaban, pero en Israel no hubo casi enfermedades. ¿Por qué? Por la dieta. Fíjense ustedes que la dieta que lleva el pueblo de Israel es una dieta, es la dieta levítica, es la dieta del viejo pacto, es la dieta que Dios ha establecido para su pueblo. Si nosotros comprendiéramos capítulo 11 de Levítico, y les dije el capítulo 14 de Deuteronomio, son los mismos animales. Si ustedes ven allí, verán que los animales prohibidos, los animales que Dios prohibió que coman, ¿sí? No es una sugerencia, es una prohibición. Aunque no da detalles de por qué los prohíbe, él lo que está haciendo es dar la prohibición que siglos después, como en estos últimos años, últimos tiempos, está comprobado que son transmisores de enfermedades, son transmisores de bacterias, que en su cuerpo, por ejemplo, hay peces, ¿sí? Los que no tienen, fíjense ustedes que dice, todo lo que hay en las aguas y no tenga aletas y escamas os será abominación. Porque no solo pueden transmitir enfermedades, son animales inmundos porque muchos de esos son hechos para limpieza de los mares o limpieza de las aguas. Por ejemplo,
moluscos, los moluscos, o la langosta de agua, ¿no? Son lo mismo que la cucaracha de tierra. Son animales hechos para limpiar el fondo del mar, para comerse inclusive a otros animales. El cerdo come cualquier cosa. Y lo peor, y esto lo digo realmente porque yo conozco el trasfondo de todo esto. Los cerdos si se alimentaran de trigo, de avena, de ese tipo de semillas, hierbas, sería un poco más sano, pero aún así es transmisor porque el cerdo es muy sucio, es un animal muy sucio. Pero lo peor es que hoy los cerdos, o el cerdo, o los lechones que nosotros compramos en el mercado son engordados a maíz, lo cual produce una grasa que es mala para la salud. La grasa del cerdo es muy mala para la salud, pero también son criados y son engordados muchas veces con los desechos de las panaderías, con los desechos de las pizzerías, con los desechos de las carnicerías inclusive. Entonces se convierte en un animal inmundo. Por eso es que la carne de cerdo estaba prohibida por la ley de Dios, por la ley de Moisés. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús pasa o va al endemoniado Geraseno o Gadareno, como se lo llama comúnmente. Había una piara de cerdos, como 2000 cerdos. ¿Por qué? Porque esos cerdos eran usados para el sacrificio a la adoración del dios Dionisio, de esa planicie, de allí de Gadara o Gesara, como es aquella zona. Y como los cerdos eran abominables a los judíos no pasaban por allí. Jesús fue directamente a sanar, a liberar a ese endemoniado Geraseno, entró, salvó, sanó, liberó a ese endemoniado, pero salió. Y los demonios los mandó a los cerdos, porque los cerdos son inmundos, los mandó a los cerdos y los cerdos se despeñaron, como 2000 cerdos se despeñaron. Por eso le pidieron que se fueran de aquella tierra, porque para ellos, para los gerasenos gentiles, los cerdos eran muy importantes. Eran como para los egipcios ciertos animales que eran usados en la adoración a los dioses, ¿sí? Como la serpiente, los gatos, distintos animales, ¿no? Entonces los animales que eran abominables para los hebreos eran adorados o venerados por los egipcios e inclusive por las otras naciones que había alrededor. Ese es el trasfondo de todo esto. Y ustedes me dicen que no puedo comer cerdo, entonces puedo poder hacer lo que quiera, ustedes pueden hacer lo que quiera. El tema es que si Dios lo prohíbe es por algo, como por ejemplo cuando me dicen de comer la morcilla. Yo antes comía morcilla, hasta que realmente el Espíritu Santo me mostró que por medio de las Escrituras, que la morcilla puede ser también transmisora, porque es sangre. Y cuando la Biblia dice, no comerás carne con su sangre, porque la sangre, la vida en la sangre está, entonces está diciendo, no comas sangre. Por eso es que la morcilla estaba prohibida. Y eso está en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿sí? Pero sigo adelante. ¿Por qué? Porque hay cosas que son detestables, que son asquerosas, repugnantes delante de Dios. Y si nos llama a nosotros a ser un pueblo santo, nos llama precisamente a seguir sus reglas, a seguir sus caminos, a que cuando Él nos muestra a nosotros algo es porque tiene razón. Fíjense ustedes que gran parte de las enfermedades, y por supuesto dentro de las naciones asiáticas es muy común,
gran parte de las enfermedades son transmitidas por medio de los animales que se comen. Si ustedes ven el capítulo 11 de Levítico, se van a dar cuenta de qué clase de animales se pueden comer y qué clase de animales no se pueden comer. Fíjense ustedes, para decirles algo, y de los alados, es decir, animales alados con alas quiere decir, ¿no? Abominaréis estos y no serán comidos, y serán abominaciones, es decir, serán detestables. Eso es lo que está diciendo. El águila, el buitre, el buitre quebrantahuesos, el sopilote, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo, según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. El búho, el cormorán, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie. La bubilla y el murciélago, son la misma especie. Serán abominación para vosotros todo insecto alado que ande a cuatro patas. Pero fíjense ustedes esto, fíjense ustedes esto, por si les gusta, por si quisieran salir a cazar langostas. Sin embargo, de entre los insectos alados que anden sobre cuatro patas, podréis comer el que además de sus patas delanteras tenga patas traseras para saltar sobre ellas. De ellos podréis comer la langosta, según su especie, el grillo, según su especie, la chicharra, según su especie, y el saltamontes, según su especie. Porque son animales herbívoros, ¿sí? Comen hierba solamente, comen hoja. Dicho sea de paso, la langosta, yo todavía no la he comido, pero la langosta freída en aceite de oliva queda crocante, queda riquísima. De esto, cuando ustedes van al Nuevo Pacto, van a ver ustedes a Juan el Bautista, que vivía en el desierto y comía langosta y miel. Langosta con miel, ¿sí? La langosta o saltamonte, ustedes pueden cazarlos con una red y comerlos. Freídos quedan riquísimos. Y así, ¿no? Según su especie, y el saltamonte según su especie. Pero todo insecto alado que tenga cuatro patas es abominación para vosotros. Ahora, ¿por qué? Porque según lo que comen, ¿sí? No podemos comer mosca, no podemos comer cucaracha, no podemos comer, no se me ocurre en este momento alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque es de lo que se alimenta, lo cual contamina nuestro cuerpo, y es abominación. Así que ustedes se dan cuenta del grado y el peso que tiene la palabra toevá, que es abominación, que la encontramos varias veces y la vamos a encontrar ahora en el libro de Proverbios, y la palabra sheket, que es repugnante, asqueroso, ¿sí? Que se encuentra aquí, la palabra sheket también se encuentra como abominación, como algo detestable, como algo asqueroso, en el capítulo 11 de Levítico. ¿Bien? Ahora, en el mismo libro de Proverbios tenemos la palabra toevá, que es la palabra abominación. Síganme los buenos, dijo el chavo, ¿no? O dijo otro, síganme que no los voy a defraudar. Y nos vendió el país. Pero bueno, no importa, eso es materia para otra clase. Vamos a ver, vamos al libro de Proverbios. Proverbios 3:32, miren ustedes esta maravilla que he podido encontrar en el análisis de este libro. Vamos a ver. La palabra toevá, o la palabra que se traduce como abominación. 3:32 dice: porque Yahvé aborrece, o detesta, o desprecia, o ¿qué otra cosa le puedo decir? Repugna, ¿sí? Porque Yahvé aborrece al perverso, y su íntima comunión es con los rectos, con los tamim, con los rectos. Vamos a otro proverbio. Tengo varios, pero vamos a nombrar algunos nada más. Capítulo 6, versos 16 al 19. Dice: 6 cosas toevá, 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 toevá abomina su alma. Ojos altivos,
lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes toevá, perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. 6 cosas y aún 7 aborrece Dios. Y ahí encuentran la palabra toevá nuevamente. 11.1, miren. Otra cosa abominable, y esto tiene que ver con la justicia, balanza tiene que ver con la justicia. Esto yo lo expliqué alguna vez en aquella serie de mensajes, todo lo que rodea a Yahvé, el nombre personal de Elohim de Israel. 11.1. La balanza falsa es toevá, es abominación a Yahvé, pero la pesa cabal es su complacencia. Justicia, eso habla de justicia. La balanza tiene que ver con justicia. La justicia, Dios se complace en la justicia. La pesa cabal es su complacencia. Se complace en la justicia, pero aborrece, abomina, detesta. ¿Qué otra cosa? Le es repugnante, le es asquerosa la balanza falsa, ¿sí? O la injusticia. Aquí tiene que ver con justicia o injusticia, ¿sí? Bien, vamos a otro, 12.22. Abominación a Yahvé es el labio mentiroso, pero su deleite está en los que obran fielmente. Esto para que podamos comprender la mentira, hasta qué punto Dios la aborrece. Es detestable todo labio mentiroso, ¿sí? Dios quiere de nosotros que seamos veraces, que cuando hablemos seamos confiables. Entonces esto va en contra de los políticos. Abominación a Yahvé es el labio mentiroso, pero su deleite está en los que obran fielmente. Miren, 15:8-9. Dice, abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos. Pero la oración de los rectos, de los tamim, es su deleite. Yahvé aborrece el camino del malvado, pero ama a quien va en pos de la justicia, es decir, quien sigue la justicia. ¿Sí? ¿Ven? Qué maravilla que es esto. 15:26. Tengo varios anotados, pero este es el último. El último que voy a dar ahora, hay muchos. 15:26. Aborrece Yahvé los pensamientos del malvado. Puro le son, en cambio, los dichos placenteros. Puros le son, en cambio, los dichos placenteros. Ahora, tengo varios más, ¿sí? 16:12, 17:15, 20:10, 20:23 y 29:27. Allí tiene todos los pasajes en Proverbios en que la palabra toevá o abominación está incluida. La declaración que hace el proverbio es tan fuerte que se le hace difícil a mucha gente pensar que un Dios de amor, como quieren presentar, puede tener por repugnante y asqueroso al ser humano de corazón perverso, olvidando que estamos ante un Dios santo y puro. Vamos al análisis del nombre personal del Elohim de Israel. Ya hemos analizado todo lo concerniente al nombre sagrado y cómo el judaísmo rabínico y los masoretas han ocultado el nombre para que no se pronuncie correctamente. Por eso es que tengo una serie como de 37, de 37 enseñanzas allí, todo lo que rodea a Yahvé en nombre personal del Elohim de Israel, y allí muestro las cuatro letras que componen el nombre personal del Dios de Israel, de Elohim, Yahvé. Si lo pronunciamos bien o no lo pronunciamos bien, no lo sé. Lo que sé es que son 4 letras. Yod, Hei, Vav, Hei.
Las 4 letras consonantes que hablan del nombre personal del Dios de Israel. Bien, y como ya este análisis lo hago extensamente en 37 enseñanzas, en una serie de 37 enseñanzas que la pueden encontrar en YouTube, entonces no lo vamos a hacer ahora, seguimos adelante. Por tanto, sigamos adelante con el análisis de la palabra hebrea lev, que significa corazón, como órgano vital del ser humano. La palabra lev en hebreo tiene que ver o nombra al corazón como órgano vital del ser humano, pero también sentimientos, voluntad, intelecto o entendimiento del ser humano. Es curioso que también tiene el sentido de centro del ser humano. La palabra lev tiene el sentido de centro del ser humano. Entonces vemos la razón por la cual Dios aborrece al perverso de corazón. ¿Por qué? Es porque el centro del ser humano está infectado por el pecado. Esto dijo Dios inmediatamente después del diluvio. Vean ustedes, en Génesis 8:21, y aspiró a Adonai Elohim un olor que apacigua, y considerándolo dijo Adonai Elohim, no volveré más a maldecir la tierra por causa de las obras humanas, porque la mente del hombre, lev, la mente del hombre se inclina al mal desde su juventud. No volveré a cortar a todo ser viviente como he hecho. Génesis 8:21. Como vemos en este pasaje, el holocausto que ofreció el justo Noé fue un olor tranquilizador, apaciguante, aplacador de la ira de Dios. Pues Noé, miren ustedes, según Génesis 6:9, si ustedes ven Génesis 6:9, vamos a ver 2 palabras allí muy sobresalientes en el idioma hebreo y en la cultura hebrea. 6:9. Dice, esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, un sadik, sin defecto, tamim. En su generación, Noé caminó con Ja Elohim. Bien, veamos esto. Como vemos en este pasaje, el holocausto que ofreció el justo Noé fue un olor tranquilizador, apaciguante, aplacador de la ira de Dios. ¿Por qué? Noé, según Génesis 6:9, era un sadik, un justo, y también era un tamim, sin defecto. Es decir, que en sus generaciones no se contaminaron con los hechos de Génesis 6:1 al 15 que tenemos antes. ¿Ve? Ahí nomás en esos mismos pasajes hubo una contaminación de la raza humana. Sin embargo, Noé y su ascendencia y su descendencia fue encontrado perfecto, fue encontrada tamim, es decir, fue encontrada sin defecto genéticamente. Entonces puede tratarse de físicamente, tamim puede tratarse de sin defecto, físicamente como genéticamente, ¿sí? Esta palabra tamim se encuentra también en Génesis 17:1, donde habla de Noé, de Abraham. Dice 17:1, era Abraham de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Yadai, anda delante de mí y sé un tamim, sé perfecto. Estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicará grandemente. Dice aquí hay una orden, ¿sí? En Génesis 17:1, aquí la palabra es perfecto. La palabra tamim se repite en muchas partes, pero muestra en los pasajes más sobresalientes como Salmo 119:1. Miren lo maravilloso de esto. Cuán bienaventurados son los tamim, o tamimim también se puede decir en plural, ¿no? Cuán bienaventurados son los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahvé. Que coincide precisamente 119:1, Salmo 119:1, con Proverbios 11:20. La palabra tamim coincide en
Salmo 119.1 con 11.20. Quiero ir terminando con esto. Miren ustedes. La palabra camino también es interesante porque se traduce derek, que significa el curso de la vida o un modo de acción. Entonces, debemos recordar que toda la humanidad es responsable delante de Dios, toda la humanidad es responsable delante del Creador de su conducta mientras viva, pero nadie es salvo por su integridad o por su intachable conducta o su justo accionar. Solo por su gracia somos declarados justos, y es el Espíritu Santo quien nos energiza para vivir vidas íntegras e intachables para ser un deleite delante de Dios por cuanto fuimos hechos para Él. Y cierro con este pasaje para poder mostrar quién es en realidad. Todo el mundo es un deleite, como dice capítulo 11, verso 20 de Proverbios. Abominación a Yahvé son los de corazón perverso, pero los de camino intachable son su deleite. No todo el mundo. Hay personas que son intachables, personas que son íntegras, pero no por eso son salvas o son salvadas, ¿sí? Por sus propias obras. Como toda religión, todas las religiones se quieren salvar por sus obras, pero sin reconocer a Jesús como único y suficiente Salvador para que Dios a través de Jesús o a través de Cristo nos salve. No es así. Entonces, ¿quiénes son el deleite? ¿Qué personas son el deleite de Dios? Los de camino intachable o aquellos a quienes Dios hace intachable. Y esto lo vamos a ver, para cerrar, en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Hay una palabra interesante que la podemos hilvanar con este proverbio que yo acabo de mostrarle. Los de camino intachable son su deleite. Miren. Leo. Veamos Efesios 2, 8 al 10. Hechura suya. La palabra griega allí es poema, de la cual obtenemos la palabra poema, es decir, hechos para hacer la obra de Dios. Vamos a leer 2, 8 al 10, y dice, Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, es decir, nadie puede salvarse por obras. Toda la gente puede vivir por obras, pero salvarse por obras no, porque la salvación es de Dios hacia nosotros. Él salva a quien Él quiere. Es el don de Dios, es decir, Él salva a quien le reconoce como Dios y que reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de su Hijo en la cruz del Calvario. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Allí tienen la palabra hechura suya, la palabra poema. Creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, los salvados, los íntegros, es decir, aquellos que hemos sido salvados, Dios nos hace por su Espíritu Santo, nos hace intachables, nos hace hechura suya, nos ha hecho para trabajar en su obra, para ser intachables, para hacer su deleite. Entonces, hechos para hacer la obra de Dios. Somos su obra, su poema, su deleite, siempre que caminemos en las obras que Él ya preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios ya nos preparó la obra para que nosotros andemos en esas obras para que seamos su deleite. Porque toda persona que confía y obedece a Dios se hace intachable,
se hace íntegro, se hace perfecto delante de Dios. Y perfección aquí no tiene que ver con que no nos equivocamos, no, tiene que ver con algo íntegro, algo redondez, algo completo, ¿sí? Entonces lo que Dios quiere de nosotros es que confiemos en Él, porque Él a su vez nos hace intachables, para que seamos su deleite. Él nos hizo su poema, somos hechura suya, somos el trabajo suyo, y somos su trabajo que nos llama para que trabajemos en las obras que Él ya preparó de antemano. Por eso somos hechura suya. ¿Por qué? Porque Él de antemano nos preparó obras y nos hizo a nosotros para que nosotros hagamos aquellas obras que Él ya dispuso de antemano ante nosotros. Entonces, cuando nosotros volvemos a Proverbios 11:20, vamos a ver que abominación a Yahvé son los de corazón perverso. Y como vimos, los de corazón perverso son aquellos que están en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, que rechazan a Dios. Este mundo, este sistema mundial que estamos viviendo, va rumbo a la destrucción, porque es un mundo en contra de Dios. Pero si alguien reconoce a Dios como su creador, alguien reconoce a Jesús como su Salvador, a Jesús su Hijo como su Salvador, entonces se hace íntegro, intachable delante de Dios, o Dios lo hace íntegro, intachable delante de Dios, y lo hace su deleite, lo hace su poema, lo hace su poesía. ¿Para qué? Para que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, esté en plena comunión con Dios y pueda hacer la obra que Dios le manda a hacer. ¿Ven? Qué maravilloso que es esto. Somos el poema de Dios. Somos su poema, su deleite, su obra. Siempre que caminemos en las obras que Él ya preparó de antemano para que andemos en ellas. Te pregunto en esta noche, ¿querés ser un deleite para Dios? ¿Querés ser su deleite? ¿Querés ser de camino intachable? Pues confía en Dios para que Él haga una obra transformadora en tu vida y pueda ser de camino intachable y ser un deleite para Dios. ¿Sí? Confía en Él, confía en su palabra. Su palabra está escrita, confía en su palabra. ¿Por qué dedicamos este tiempo para explicar lo que la palabra de Dios dice? Y lo hacemos para que todo aquel que pueda escuchar. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de la palabra, de una palabra tan importante en el hebreo que es Shema? La palabra es Shema, escucha y obedece. Shema, ¿sí? Si eres pueblo de Dios, Shema, escucha y obedece. Y verás que Dios hará de vos un poema, hará de vos un deleite, hará de vos su poesía para que vos para que vos trabajes en su obra, para que lo que Dios te mande a hacer, eso hagas. Entonces estarás de acuerdo a la voluntad de Dios. Serás un tamim, intachable, recto, sin defecto. Serás un sadik, un justo, ¿sí? Un justo. Serás un poema delante de Dios. Hasta aquí quiero llegar con el análisis de Proverbios 11:20. Confiemos en Él, confiemos plenamente en Él. Arrójate a sus pies, deja la soberbia de lado, deja el orgullo de lado y arrójate a sus pies, porque la transformación que Dios hará en tu vida, de adentro hacia afuera, si te humillas delante de Él, si le reconoces si te reconoces pecador, te reconoces, ¿sí? Con la perversión de tu corazón, porque solamente verás lo perverso que eres ante la santidad de Dios. Cuando la santidad de Dios se revela delante tuyo, o Dios te revela su santidad, ahí es donde vos te ves realmente lo perverso que eres. Por eso es necesario que te humilles delante de Dios y que
le digas a Dios, muéstrame mi perversión y muéstrame tu santidad. Entonces en ese momento Dios hará una transformación dentro tuyo de tal forma que traerá paz a tu alma, porque tu comunión con Él será restaurada. Los de camino intachable son su deleite, pero algo detestable delante de Dios, o detestable a Dios, o rechazable o repugnante delante de Dios, son los de corazón perverso. Oramos que Dios nos fortalezca para que podamos ser su poesía, podamos ser su deleite, podamos ser su poema delante de Dios. Señor, te doy gracias por tu gran amor y tu misericordia, gracias por este momento en que nos permitís vivir. Gracias por ayudarme en el análisis de este Proverbio 11:20. Cuántas cosas preciosas, maravillosas hay escondidas en un solo pasaje. Te ruego que esta noche estas palabras lleguen a lo profundo de los corazones y hagas una transformación en la vida de aquellos que se humillan delante tuyo y que reconocen que te necesitan. Señor, todos necesitamos una transformación. Todos necesitamos un cambio. Todos necesitamos que vos traigas a nuestras vidas paz, que nos des paz interna, Señor. Y solamente a través de Cristo podemos tener paz con vos y paz tuya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que estos videos serán subidos a YouTube, quedarán en YouTube y ustedes podrán verlo cuantas veces quieran. Y si algo no quedó claro, por la velocidad con la que tenemos que ir, Dios los guarde y los guíe para que puedan volver a escucharlo y escucharlo hasta que puedan comprender la profundidad de Proverbios 11:20. Dios los siga bendiciendo y nos vemos cuando nos veamos.